El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y estaremos contigo de aquí hasta las 7 de la noche, si el Señor lo permite, para compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Hoy me acompaña de nuevo, gracias a Dios, mi esposa, Esmeralda Martínez, y ella va a estar tomando tus llamadas aquí en cabina. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Los medios de comunicación aquí en cabina son 83 75 50 51 y 83 75 50 55, que estaremos hasta las 7. En el celular es el 818-252-8607, por si quieres mandarnos un mensajito de texto o también un WhatsApp. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. O si prefieres mandarnos un correo electrónico, que es volviendo_a_lapalabra@hotmail.com. Como hoy tenemos material para compartirte, si tú no tienes Biblia, llámanos y te hacemos llegar una Biblia para ti. También tenemos prédicas de programas anteriores. Y si batallas un poco para leer y necesitas una Biblia en audio, también llámanos y te la hacemos llegar, ya sea en el correo, en el celular o aquí en cabina. Nada más nos pasas tus datos y te lo hacemos llegar. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Estamos hablando desde hace 3 semanas de la oración. De hecho, cuando hablábamos el tema de los milagros, llegamos al tema, si te acuerdas, de cómo orar en la prueba. ¿Te acuerdas cómo terminamos el programa? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así oró nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí nos seguimos. Ya no solo el orar en la prueba, sino cómo debemos orar en general. Comenzamos hace 2 semanas la doctrina desde el principio. Comenzamos como siempre con el significado. Y vimos que oración es platicar con Dios, comunicarse con Dios, así de simple y así de fácil. Pero aunque parece fácil, ya desde ahí podemos ir viendo errores en el pueblo cristiano. Si partimos desde el puro significado, no es orar, hablar con demonios. No es orar, reprender o atar demonios. Eso no es orar. No es orar, declarar o decretar. No es orar, hablar con imágenes. No es orar, hablar con santos o vírgenes. No es orar, hablar con partes del cuerpo. Eso no es orar. La otra vez alguien aquí en la estación oraba por un hermano y decía: glóbulos rojos, multiplíquense. ¿Sabes que cuando mi hijo lo escuchó casi moría de la risa? Eso no es orar. No es orar, hablarle a las partes del cuerpo. No es orar, hablarle a las enfermedades. Eso de cáncer te reprendo, eso no es orar. Tantas y tantas tonterías, porque es lo que son. Tantas y tantas confusiones que existe hoy en el pueblo cristiano. ¿Cómo debemos orar? Esto es bien fácil. ¿Tú a quién le preguntarías? ¿A un pastor? ¿A un sacerdote? Yo le preguntaría a Jesús. Cuando anduvo en la tierra Jesucristo y los discípulos con él, los discípulos eran gente de oración, y sin embargo, cuando vieron a Jesús orar, se dieron cuenta que no se parecía nada a lo que ellos hacían, a lo que ellos llamaban oración. Y le dijeron a Jesucristo: enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a ellos y a todo aquel que quiera aprender a orar. A orar como Jesús enseñó, a menos que sea seguidor de una persona diferente y no de Jesús. Pero el que sigue a Jesús, el que se dice cristiano, tiene que orar como Jesús enseñó. Jesús enseñó en Mateo 6, después de decir otras cosas básicas. Por ejemplo, en el 6:5 dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos de los hombres. Eso es lo primero que enseñó Jesús. No ores
para que los demás escuchen. La oración es algo íntimo. La oración es para que la escuche Dios. Nadie más. Nadie más. La conversación es entre la persona y su Dios. También dijo en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones. Y a Jesús no le gusta que repitamos y repitamos la misma oración como hacen los católicos, pero tampoco que repitas oraciones de alguien más, como los evangélicos dicen, ¿quieres aceptar a Jesús? Repite esta oración. Está diciendo, no hagas repeticiones vanas. Dios quiere escuchar tus palabras. Dios quiere escuchar tu corazón. Eso es lo que quiere escuchar el Señor, no palabras de alguien más. Ahí mismo en Mateo 6 es cuando Él enseña a orar. Dice, ustedes cuando oren, oren así. Y empieza a enseñar lo que llamamos el Padre Nuestro. ¿Por qué lo llamamos así? Porque así comienza la oración. Y en esto estamos basando el tema de la oración. Padre Nuestro. De lo primero que hablamos la semana pasada es cómo hay que dirigirse a Él. Padre. Padre, vimos en Gálatas 4 y en Romanos también que no solo Padre, sino Abba, Papi, Papito. Así hay que dirigirse a Él, pero no de dientes para afuera, sino así es la relación que hay que tener con nuestro Señor. Es nuestro Padre, es nuestro Abba. Así es tu relación en verdad. Yo la semana pasada te ponía una prueba muy simple. Si Él es tu Abba, si Él es tu Papi, ¿a poco tú le mandas recados con alguien más? Piensa, el que tiene relación con Dios de padre e hijo no necesita mandarle recados con alguien más. No necesita echarle montón. Es su Abba, es su papi. Y la Biblia también dice aquí en el mismo pasaje, casualmente dice, Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Abba, Padre nuestro, que estás en el cielo, en tu mente debes tener idea de con quién estás tratando. Pero esto se logra leyendo la Biblia. Nuestro Padre es celestial. Nuestro Padre está en el cielo. Es lo más grande que existe. No es de nuestro tamaño. No es como nosotros. A veces los hombres nos confundimos porque vemos en la Biblia que Él quiere ser nuestro amigo. Vemos en la Biblia que Él quiere ser nuestro Padre. Y pensamos que somos iguales. Y pensamos que podemos tratarlo como igual, pero no te confundas. Debes de conocer quién es Dios. Y eso se consigue leyendo la palabra de Dios. Para conocer lo grande, lo inmenso, lo santo, lo puro. Para alabarlo, para glorificarlo. En tu oración tiene que haber alabanza, exaltación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es lo mismo de lo que estamos hablando. Tienes que saber cómo es Él. Él es santo, 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 tan grande, tan puro, tan bueno, tan misericordioso. Pero hay que saber a quién te estás dirigiendo y eso solo se logra leyendo la palabra de Dios. Conocer su soberanía, conocer su poder, conocer su bondad, conocer su carácter. Para que de tu boca salga toda alabanza. Para que de tu corazón salga alabanza en toda oración. Es lo que está enseñando Jesucristo. Tienes que dirigirte a Él como Padre, como tu Abba. Y después alabarlo porque Él es grande, alabarlo porque Él es digno. Imagínate eso, yo creo que nos está faltando a la mayoría. En toda oración, no el domingo en la iglesia, no con un disco, no, en tu oración, alabanza, Él es digno y nosotros sucios. Después de esto siguen varias partes más que enseña el Padre Nuestro, que ya hemos ido analizando y vamos a seguir analizando. Ya decíamos, le hablas como Padre, lo alabas. La semana pasada hablábamos de otra parte que Jesús enseña aquí en el Padre Nuestro. Primero hablamos de obstáculos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Por ejemplo, en Juan 9:31 dice que no oye a los pecadores el Señor.
También vimos que el que no perdona, Dios tampoco lo escucha. El que trata ásperamente a su esposa, su oración es estorbada. El que pide a los ídolos, cuando quiera pedir a Dios, Él no lo va a escuchar. Proverbios 21:13 dice que el que cierre el oído al clamor del pobre, Él clamará y no será escuchado. Vimos muchos obstáculos para la oración, pero lo que rompe todo obstáculo, lo que te asegura que tu oración sea escuchada por Dios, es el arrepentimiento. El pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y no solo pedirle perdón, sino después comprometerte a no hacerlos más. Eso es arrepentirse, dejarlo de hacer. Por eso dice Jesús, nos enseña Jesús, perdona mis ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa parte también es indispensable en toda oración, pedir perdón a Dios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tienes que confesarle tus pecados, pedirle perdón y apartarte de ellos, no hacerlos más. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. Dos partes tienes que hacer: confesarlos, pedirle perdón y apartarte, no hacerlos más. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Perdona mis ofensas. En toda oración, en todo momento, no puede faltar el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios. Eso es lo que te asegura el ser escuchado. Mira con las partes que estamos hablando hasta aquí. Mira las partes que le faltan a nuestras oraciones. Nos hemos acostumbrado a una oración de solo pedir y pedir y pedir. Y es bueno pedir, pero pedir las cosas que Jesucristo enseña. Pedir perdón. Pedir perdón. No creamos que porque alguna vez nos arrepentimos, ya no debemos hacerlo más. Ese fue el inicio. Pero lo que marca de verdad los que son realmente hijos de Dios es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Eso hace el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que nos da convicción de pecado. El pecado que antes nos gustaba tanto, hoy lo odiamos. Nos sentimos sucios, como en Romanos 7:24 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta? Por eso dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué? Porque cada mañana necesitamos de su misericordia. En cada oración necesitamos pedirle perdón. ¿Por qué? Porque como vimos ahorita, el pecado nos separa de Dios. Dios no oye a los pecadores, dice Juan 9:31. Dice Isaías 59:2 que nuestros pecados hacen que Él oculte su rostro de nosotros. Así que necesitamos confesar nuestros pecados ante Dios. Solamente ante Dios, pedirle perdón a Dios, solamente a Dios, principalmente a Dios. Tenemos que humillarnos en su presencia para después poder orar con confianza de que nos escuchará, con confianza de que estamos ahora de su lado, de que somos sus hijos. Tenemos que humillarnos. Salmo 51:19 dice que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Sin embargo, a veces nos sentimos tan justos y esto nos hace tan orgullosos. Y el orgullo es lo que Dios más aborrece. Hoy tenemos que analizar nuestra oración. ¿Cómo estás orando? Hoy con tantas doctrinas del diablo, como esa de salvo siempre salvo, esa de que la salvación no se pierde jamás. Es una doctrina como esa no puede jamás guiarte al arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir si la salvación no se pierde? Tristemente, tanto pueblo perdiéndose por esta doctrina. Doctrina que predican
Porque hemos hablado de los pentecostales las últimas semanas, pero esta doctrina la predican bautistas, la predican iglesias que se autodenominan de sana doctrina. Por eso es tan importante la Biblia, por eso es tan importante para poder descubrir cosas como esa. En Lucas 18:10 en adelante, es Jesús todavía enseñando cómo orar. Dice que 2 hombres subieron al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces, doy diezmos. Pero el publicano no alzaba los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Como vimos ahorita Pablo que dice: miserable de mí. Dijo Jesucristo: este se fue a su casa justificado. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es tan clara esta historia que platica Jesús. El que se enaltece, el que se cree salvo, un día será humillado. Pero el que se humilla y se siente perdido, ese será salvado. Para que seas salvo, necesitas saberte perdido primero. Cualquiera que siente que ya no tiene de qué pedir perdón, un día será humillado. ¿A cuál de los dos se parece tu oración? Quebrantados es la única forma de acercarnos al Señor. Cuando tienes pecado, y lo tenemos todos los días, lo mejor que podríamos pedirle al perdón, lo que más necesitamos es su perdón. No cualquier cosa que te haga falta. Es más importante su perdón, la salvación, que cualquier dinero, que cualquier salud, que cualquier cosa. Humillados. Si no confesamos nuestros pecados, se pone una muralla entre nosotros y Dios. Eso es lo primero que el Señor quiere escuchar en nuestras oraciones, es el arrepentimiento, el pedir perdón todos los días. El Hijo de Dios es aquel que se arrepiente todos los días, es aquel que pide perdón todos los días. ¿Sabes por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Y el Espíritu de Dios a lo que te guía es al arrepentimiento. Lo que te hace es convencerte de pecado. El Espíritu de Dios lo que hace es sentirte sucio y pecador. Hay otra parte de la oración que enseña Jesús ahí en el Padre Nuestro, que va combinada con esta que estamos hablando. Ya hablamos de cómo dirigirnos a Él como Padre. Ya hablamos de saber quién es Él, está en el cielo. Ya hablamos de alabarlo, santificado sea tu nombre. Ya hablamos de pedir perdón, perdona mis ofensas. Ya hablamos de comprometernos a dejar el pecado y todo lo que nos aparta de Él. Perdona mis ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Hoy vamos a hablar de esta partecita donde dice el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, las peticiones. Las peticiones. Claro que los cristianos, cuando hablamos con nuestro Padre, tenemos peticiones que hacerlo. Claro que platicamos. Claro que hacemos todo lo que hace el Padre Nuestro, pero una cosa importante son las peticiones. Tenemos necesidades. Tenemos cosas que pedirle a Dios. Y es tan importante esta parte. ¿Por qué? Porque las peticiones revelan tu nivel de cristianismo, tu nivel de madurez. Acuérdate que el cristianismo es un avanzar, es ir madurando. Estamos siendo edificados. Bueno, nuestras peticiones nos dejan ver esto, revelan en qué nivel estamos. E incluso si eres cristiano verdadero o no. Pero ¿qué cosas podemos pedirle a Dios? Tenemos que ir casi hasta las raíces del cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es haber conocido a Jesucristo. Ser cristiano es haber tenido un encuentro personal con Dios. Y este encuentro, haberte cambiado de vida. La única invitación que tiene Jesús es: deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Esa es la invitación de Cristo.
Ser cristiano es hacer esto, es haber dejado todo y seguir a Cristo, es haber dejado nuestros proyectos. Ser cristiano es haber dejado nuestros sueños. Si tú tenías un sueño de ser el mejor abogado, tener la mejor empresa, cuando conoces a Cristo, ese sueño no importa. Vas a tomar los sueños de Dios, vas a tomar los objetivos de Dios. Por eso dice nuestro Señor Jesús: el que pierda su vida, la ganará. El que pierda su vida pasada, el que deje sus sueños, sus proyectos. Eso es el cristianismo. Nuevas personas, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros. Nuevos pensamientos, nuevos deseos en el alma. Dijo Pablo y lo decía en muchas partes, pero dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no importa lo que nosotros queramos, no importa lo que nosotros queríamos hacer con nuestra vida. Estaba equivocado todo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, tomamos la vida de Cristo. Dice en 1 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es el cristianismo. Nacer de nuevo, nuevas criaturas. Desde ahí, y todo lo que dice la palabra de Dios, ahí puedes analizar qué cosas podemos pedir a Dios. ¿A poco podemos pedir lo que queramos? Hay pastores que enseñan que sí, que puedes pedir lo que quieras y Dios te lo tiene que dar. Hay iglesias que esto predican, principalmente esas que predican prosperidad. Hablan de esto. A mí me tocó visitar muchas iglesias de estas, como el Castillo del Rey, como CCI, donde te dicen, todavía te lo dicen: puedes pedir coches, puedes decirle a Dios el modelo, el color de que quieres y Dios te lo va a dar. ¿Tú crees esto? ¿Eso pedirá un cristiano? ¿Cosas del mundo? La Biblia dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Los que piden cosas del mundo se hacen enemigos de Dios. El cristiano no es del mundo. En la oración que hizo Jesucristo por nosotros, en Juan 17:14, está orando por los discípulos y por nosotros también. Y dijo: no son del mundo. No son del mundo. El cristiano no pertenece a este mundo. El cristiano, su ciudadanía está en el cielo. El cristiano, el que sigue a Cristo, es extranjero en la tierra. ¿Cómo podemos creer que nos hacemos cristianos, pero seguimos teniendo los mismos deseos que el mundo? ¿Es eso posible? Miren Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, pues piensan en las cosas del Espíritu. ¿Tú en cuáles piensas? Mira lo que sigue en Romanos 8:6: y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Tú estás ocupándote de la carne o del Espíritu? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿A qué dedicas más tu tiempo? ¿A cosas de la carne o a cosas del Espíritu? La oración, por eso te decía, ese es el mejor termómetro para saber si estás aún en la carne. Y si sigues en la carne, cosecharás muerte. Tienes que pensar y vivir en el Espíritu para que coseches vida eterna. ¿Por qué cosas oras? ¿Cuáles son las cosas que te afanan? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Mira el verso que usan para decirnos que podemos pedir lo que sea. Está aquí mismo en Mateo 7. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es el mismo sermón
donde está el Padre Nuestro. Desde Mateo 5 hasta Mateo 7 es el sermón del monte. Dice en Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O si le pide pescado le va a dar una serpiente? Bueno, si vosotros que son malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a las que se lo pidan? ¿Ven? Y concluyen, pero tienes que entender esto. ¿Quiénes concluyen esto? Los que están en la carne. Ellos concluyen, ¿dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, los coches son cosas buenas, las joyas son cosas buenas, el dinero es cosa buena. ¿Serán esas cosas a las que se refiere Dios? ¿Serán esas cosas buenas para Dios? Primera de Juan 2:15 nos vuelve a decir, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso no es lo que ofrece Dios. Dice en Isaías 5:20, ay, está diciendo pobre, pobrecito, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es lo que está pasando en el pueblo cristiano. Nos han llenado de ideas erróneas. Te decía, incluso hay gente, iglesias que te dicen que prácticamente puedes pedirle cualquier cosa, dinero, carros, casas, diamantes, cualquier cosa vana y sobre todo salud. Hay quienes te invitan a acercarte a Dios para recibir tu milagro, para que seas rico, para que te resuelva todos tus problemas. Y lógico, se basan en versos como este, sacados de contexto, ¿no? Pedid y se os dará, dice aquí, ¿no? Pero mira, vamos a tratar de interpretar lo que sí está diciendo. Hay una reglita que te la he mencionado varias veces, que dice que la Biblia nunca se contradice, sino que la Biblia se complementa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí mismo en Mateo 7 empieza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces no debemos juzgar, dicen unos, pero en otro lado dice, juzgad con justo juicio. Bueno, entonces se contradice, ¿juzgamos o no juzgamos? Pues lo que está diciendo es, no juzguéis si no lo vas a hacer con justo juicio. Puedes juzgar, pero con justo juicio. La Biblia se complementa. Por ejemplo, en Efesios 4 dice que enojarse es pecado. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero luego vemos que Jesús se enojó. ¿Te acuerdas con los vendedores del templo? Entonces, ¿fue pecado lo que hizo Jesús? No, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Entonces, ¿cómo se complementa? Está diciendo que no debemos enojarnos. Está diciendo que debemos tener mansedumbres. Sed mansos como yo soy manso, dijo Jesús. A menos que alguien esté separando a Dios de su pueblo, alguien esté haciendo que el pueblo se pierda, como los vendedores del templo o como los falsos pastores de hoy, enojarse. Tienes que enojarte, tiene que arderte la sangre cuando ves que alguien está echando al infierno a personas. Así se complementa la Biblia. Aquí en Mateo 7, cuando vemos los evangelios, que son las mismas historias contadas por 4 personas diferentes, los evangelios se van complementando uno a otro. Por ejemplo, si lees Marcos, ahí no viene el nacimiento de Jesús, pero podemos ir a Lucas y ahí sí viene. En Marcos no viene la visita de los magos, pero así tiene que complementarse un evangelio con otro. Lo mismo es en un pasaje como este. Mateo 7:7, pedid y se os dará, pero no dice que podemos pedir lo que sea. Bueno, pero tampoco dice que no podemos pedir lo que sea. Pero si vamos para comprender mejor el pasaje, hay que buscar un paralelo. Paralelo es que es el mismo día, la misma hora, el mismo pasaje, pero en otro evangelio. Este pasaje tiene su paralelo en Lucas 11:9. Mira cómo empieza Lucas 11:9 para que te des cuenta que es el mismo pasaje. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá. ¿Te das cuenta? Y luego sigue diciendo, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Te das cuenta? Igual que en Mateo, pide, recibe. Y sigue diciendo lo mismo que Mateo. ¿Qué padre de vosotros, si tu hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da escorpión, ¿no? Y mira cómo termina igual que Mateo. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Allá en Mateo donde dice, dará cosas buenas a los que se lo piden, aquí te dice cuáles son esas cosas buenas. Dará Espíritu Santo. ¿Te fijaste bien? ¿Escuchaste bien? Léelos de nuevo y compáralos. Cuando en Mateo dice dará cosas buenas a los que se lo pidan, en Lucas te dice qué son esas cosas que debemos pedir. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? No está hablando de pedir coches, no está hablando de pedir cosas materiales, ni siquiera está hablando de pedir sanidad. Este pasaje que está en Mateo 7 y en Lucas 11 habla de pedir Espíritu Santo, habla de pedir las cosas espirituales y dice que Dios las dará siempre a los que se lo pidan. ¿Qué puede ser mejor que recibir esto? ¿Qué puede ser mejor? Te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Además, mi número de celular para mensajes de texto es el 818 252 8607. Ojalá y estés entendiendo el tema. Claro que estamos hablando de que el cristiano hace peticiones a su Padre. Pero el cristiano hace peticiones espirituales. Debe pedir el Espíritu Santo de Dios. Debe pedir cosas como estas. Mira, en sí el Padre Nuestro está lleno de peticiones. Pero peticiones que hace un cristiano verdadero. La primera petición que vemos es, venga a nosotros tu reino. Es una petición. Pedir por su reino. Cosas que extiendan su reino, que nos ayude con cualquier ministerio que tengamos para extender su reino, que nos mande a extender su reino. Nuestra oración debe de incluir en qué podemos servirte, Señor, todos los días. Hoy nuestras oraciones por la mañana son egoístas. Señor, cuídame. Señor, cuida a mis hijos. Señor, cuida a mi esposa. Señor, dame trabajo. Señor, dame dinero. Señor, que venda mucho. Señor, que regrese con bien. Y puro mí. Pero la primera petición en la mañana es, Señor, ¿en qué puedo servirte hoy? Señor, ¿a dónde me vas a mandar hoy a predicar? Señor, ayer me dio temor predicarle a Juan. Mándame hoy, dame fuerza, quítame el miedo. Señor, eso es lo que ora un cristiano. Hemos confundido el cristianismo. Creemos, porque así nos han enseñado, que Dios está para servir al hombre, que Dios gira alrededor del hombre, que Dios es un sirviente del hombre. Pero no es así. En el cristianismo verdadero es el hombre el que sirve a su Dios. Es el hombre el esclavo. Es el hombre el que fue comprado a precio de sangre. Es el hombre el que fue rescatado por su Dios. ¿Qué haremos por nuestro Salvador? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Le sirves? Servir no es ir a la iglesia, servir no es danzar y cantar, servir no es levantar las manos. ¿Eso para qué le sirve a Dios? Servir es llevar su evangelio al mundo como Él mandó. Y en de eso, tienen que estar llena nuestra oración. Ayúdame a predicar, quítame el miedo a predicar. Ayúdame a ser discípulos. Un día dijo Pablo, claro que la próxima semana vamos a hablar de la oración de intercesión, lo que enseña la Biblia, no lo que enseñan los pastores hoy. Hoy te enseñan a pedir por todo. Yo escucho aquí a esos, vamos a estar orando por ti, ¿ok? Vamos a estar orando. Y luego oiga, por unos papeles que se me perdieron. Oiga, por un perrito que se me enfermó. Oiga, porque quiero rentar una casa. Oiga, porque quiero vender un carro. Oiga, porque quiero cambiar de trabajo. Puras tonterías, puras cosas del mundo.
¿no? Ah, sí, pero aquí vamos a orar por ti, ¿no? Y como Jesús no cobra, ¿por qué? Nosotros tampoco cobramos por orar. Hay que la oración de intercesión, como la enseña la Biblia. Como la enseña la Biblia. Mira, Pablo un día efectivamente les dijo, oren por mí. Pero mira lo que dijo. Que cuando abra mi boca, dice en Efesios 6:19, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ora un cristiano. Ayúdame a extender tu reino. ¿En qué puedo servirte, Señor? Una oración correcta en la mañana no es pide y pide, Señor, que venda mucho, Señor, ayúdame a vender más, ayúdame a tener más dinero, ayúdame, puras cosas del mundo. Eso demuestra que tu corazón está en el mundo. Donde está tu tesoro, dice la Biblia, ahí estará tu corazón. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero el Padre nuestro está lleno de peticiones. Venga a nosotros tu reino, nuestro pan de cada día. Eso puede y debe pedir todo cristiano, claro. Lo necesario, nuestro pan de cada día, no cosas vanas. Y no afanarnos por ellas. Dice en Mateo 6:25, todavía es el mismo pasaje. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Te das cuenta? En ningún lado de la Biblia, en ninguno. Si tú ya la leíste completa, te habrás dado cuenta. Si no, si la lees completa, te vas a dar cuenta. En ningún lado se muestra a alguien pidiendo cosas materiales. En ningún lado. Al contrario, dice en 1 de Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Te das cuenta? Dice más, dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dios promete no desampararnos. Nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es lo que dice la Biblia. Él tiene cuidado de nosotros. Y dice en 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Dice en el 6:11, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de la avaricia. Si tienes techo, comida y sustento, eso es lo que promete Dios. Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, poner la mira en las cosas de arriba. Eso es lo que nos manda el Señor. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios, buscar las cosas de arriba. El que es cristiano busca esto. Mira cómo pensaba Pablo en Filipenses 3:8. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por basura. Y sin embargo, hoy el pueblo cristiano anda hurgando en la basura, en lo que la Biblia llama basura. Para las personas es lo mejor que pueden recibir. Pero dice claramente, si tú aún andas en la carne, si tus deseos son de la carne, es porque no eres cristiano. Y si no eres cristiano, morirás. ¿Cómo? Examínate, dice también la Biblia, examínate. ¿Cómo te examinas hoy? Lo que estás orando. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que te preocupa hoy? ¿Te preocupa lo espiritual? ¿O te preocupa lo carnal, lo que ves, el comer mañana, el carro, la gasolina, el sueldo, la escuela? ¿Eso es lo que te preocupa? Mira dónde estás parado. La Biblia registra oraciones, pero mira, por ejemplo, Proverbios 30. 7 al 9, Proverbios 30, 7 al 9. Dos cosas te he demandado. Mira la oración de este hombre.
No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Quería no pecar. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme así el nombre de Dios. ¿Te das cuenta de esa oración? Nada que ver con lo que hoy nos enseñan a pedir. El deseo de esta persona era no pecar, no ofender a Dios, y eso pedía. Eso pedía todas las mañanas al salir de casa. La oración del cristiano tiene que decir: ayúdame contra el pecado, ayúdame a no pecar, dame solo lo necesario. Mira la oración de Habacuc 3:17. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿En qué se parece a lo que hoy nos enseñan de cómo orar? Te digo que estas iglesias dicen: suenan las llaves, el carro ya es tuyo, y es lo que se ha metido a la iglesia hoy. Hay predicadores como Joel Austin. Dice: no, mira, yo me paré una vez afuera de una casa y declaré: esa casa es mía. ¿Y qué crees? ¿Es mía? Fíjate. Mi hermano, puras cosas del diablo. El cristiano pide Espíritu Santo. El cristiano pide por la extensión del reino de Dios y todo lo que se necesite para eso, y por su participación en eso. El cristiano pide en trabajar para Dios. Dame un ministerio, úsame, Señor, úsame. En la mañana es lo que pide un cristiano: Señor, hoy úsame. ¿A quién le voy a predicar? Hoy. El cristiano se humilla ante Dios, se arrepiente para poder ser usado. Y si ha de pedir algo material, pide solo lo necesario. No pide cosas materiales, no pide coches, no pide casas, no pide dinero. Eso no pide el cristiano. Revisa el Padre Nuestro. ¿Como quién estás orando? ¿Como quién estás orando? Pide que te ayude contra el pecado. Pide. Mira otra petición del cristiano ahí mismo en el Padre Nuestro, lo que estamos hablando. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del maligno, dicen unas traducciones. Líbranos del diablo. No hay que atarlo, no hay que reprenderlo, hay que pedirle a Jesús. ¿Te das cuenta de lo que enseña Jesús? Jesús no nos enseñó a atar demonios. Jesús no nos enseñó a hacer eso. Jesús nos enseñó a orar. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos del maligno. ¿Por qué? ¿Qué hace el maligno? Tienta. Aquí en Mateo, antes del Sermón del Monte, en Mateo 4, se ve cómo trabaja el diablo. Tentando, es el tentador, es el engañador. Por eso nuestra oración todas las mañanas es: líbranos del maligno. Esa es la oración del cristiano. ¿Qué es la tentación? Lo que lanza el diablo es incitarte a pecar. Nos incita a pecar, nos seduce, nos quiere convencer de hacer algo malo, convenciéndonos de que no es malo, sino que es bueno, y a veces hasta nos dice que es agradable a Dios. En la Biblia, la primera tentación que aparece es la que le hizo a Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Come, no morirás. Peca, no morirás. La está tentando, le está ofreciendo algo. El diablo siempre ofrece algo, y ofrece algo llamativo, lo hace parecer atractivo. Mira lo que hizo con Cristo en Mateo 4. Cuando tenía hambre, ¿qué le dijo? Pues dile a las piedras que se conviertan en pan. Pues declara, pues decreta, y tú caes en la tentación, y es pecado. Es pecado declarar, es pecado decretar, es pecado afanarte, porque el Señor dice: no os afanéis, porque en Apocalipsis dice: los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de Dios.
Por eso hay que orar como lo hizo Jesús, como nos enseña Jesús. Como el diablo es el que te ofrece el dinero, el diablo es el que te ofrece salir de los problemas. Ese es el diablo el que ofrece prosperidad. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? No tienes carro, pídele un coche a Dios. Somos hijos de un gran rey, dicen por ahí ahora. Debemos de tener todo. Fuimos diseñados para triunfar, ¿te acuerdas? Fuimos diseñados para triunfar. ¿No tienes casa? Pídele al Señor. Visualiza tu casa, Él te la tiene que dar. ¿No te das cuenta que es el diablo el que nos está engañando? El diablo tiene tentaciones para todos. Él sabe lo que más te gusta. Él sabe de qué pie cojeas. Te dice, el Hijo de Dios debe de ser rico. El Hijo de Dios no le debe faltar nada. Pide a Dios todo lo que quieras. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Por eso la Biblia solo nos manda. La guerra espiritual solo consiste en resiste. 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 ¿Y cómo habremos de orar? Mira lo que enseñó Jesús. Todos los días pídele a nuestro Señor: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero ahí viene lo que es más importante para ti. Yo sé que lo que te estoy hablando suena a locura. Si el pueblo cristiano hoy es más carnal que nunca. Las oraciones del pueblo cristiano, tú que me estás escuchando, examina tu oración en la mañana. Señor, cuídame. Señor, que no me pase nada malo. Señor, cuando voy de viaje, ¿qué pedimos? Señor, voy a la playa, papá, que no me pase un accidente en la playa. Señor, que regrese con bien de la playa. En vez de pedir, Señor, cuando esté ahí en la playa, guarda mis ojos, papá. Señor, guárdame en estas vacaciones de no pecar. Guárdame de las tentaciones. Líbranos del mal. ¿Te das cuenta? Pero nadie está tomando en cuenta lo espiritual. Nos decimos cristianos, pero vivimos conforme a la carne. A la carne. No se diga cuando enferma a alguien, ¿no? Cuando enfermas tú o cuando enferma alguien de la familia. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ya va a empezar la campaña de sanidad! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Es hasta el 1 de julio. Me voy a morir de aquí al 1 de julio. Hermano, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Despierta, pueblo cristiano. Despierta. Despierta. Huye de esos pastores que te enseñan a lo carnal, que se enfocan en lo carnal. Hay que enfocarnos en lo espiritual. Nos estamos perdiendo. Puedes ser rico, puedes ser sano, puedes nunca enfermar, pueden hacerte 1000 milagros. Pero la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se va a perder su alma? ¿De qué te sirve ir a una campaña y recibir un milagro si al final te vas a ir al infierno? ¿Te das cuenta? Ah, claro que eso pasa. ¿Conoces el pasaje de la viuda que importuna al juez? Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice nuestro Señor Jesús, claro, ¿a poco tardará en hacerle justicia? No, pero cuando venga nuestro Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿No? Miren Números 11. Números 11. Se ve al pueblo estar harto del maná que Dios les estaba dando. Y lloraban, ay, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Estábamos mejor en Egipto. ¿Y sabes qué dijo el Señor? En Números 11:19. Chécalo en tu Biblia. Números 11:19. Les dijo, ¿quieren carne? No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y la aborrezcas, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. ¿Te das cuenta? Le concedió su petición a la viuda también, pero Dios no estaba contento.
¿Cuántas veces habremos hecho lo mismo? Pedimos y pedimos tonterías, pedimos y pedimos cosas vanas. Señor, que se cierre el contrato, que se cierre el contrato que voy a ir a negociar. Señor, que me aumenten de sueldo. Señor, que mi hijo saque 10. Ay, que mi hijo gane en el karate. Ay, Señor, que puras cosas del mundo. Yo no sé cómo son tus peticiones, pero sí sé lo que Jesús quería enseñar. Y sé cómo Jesús oraba. Él dijo en el Padre Nuestro, mira, con esta petición cerramos. La mayor petición que nos enseña Cristo. Hágase tu voluntad, Señor. Esa es la petición del cristiano. Tú puedes ver a Cristo en Getsemaní sudando gotas de sangre. Y aún así su oración fue, Abba, papito, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo he escuchado pastores o cristianos decir, no, orar así es forma cobarde de orar. Yo creo que tú también lo has escuchado. Y si lo has escuchado, ¿cómo lo has permitido? ¿Por qué permitimos que cualquier tipo llame cobarde a nuestro Señor? Jesús oró así. Jesús enseñó a orar así. Y nuestro Señor no es ningún cobarde. Deberíamos de taparle la boca a alguien que diga eso. Al Señor no lo llames cobarde. Si eres un pastor que te interesa el dinero, si eres un pastor avaricioso, pues tápale la boca con dinero. ¿Quieres dinero? Dale dinero, pero no te atrevas a ofender al Señor. ¿Por qué permitimos que cualquiera ofenda al Señor? ¿Por qué permitimos que cualquiera pisotee al Señor? Él murió para que seas rico, dicen. Párate, enfréntalo y dile, avaricioso, para eso no murió el Señor. Murió para que tú y yo tengamos salvación. Deja de decir tonterías, deja de ofender a Dios. Esa debe de ser nuestra oración siempre. Hágase tu voluntad, mi Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, sufra lo que sufra. Su voluntad nunca es mala. Dice la Biblia que su voluntad es agradable y perfecta, sea lo que sea que estemos pasando. El Señor tiene control. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Esa es nuestra oración, esa es la mayor petición. Pedir por su voluntad. Él está viendo, sea que sea la situación que estás pasando. Él ve cosas que nosotros no vemos. Él está usando todo para nuestro bien. Él tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro papá, Él es nuestro papito. Sea que sea lo que esté haciendo en nuestras vidas, Él tiene control. Y sea lo que sea que esté haciendo en nuestras vidas, es para nuestro bien. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero deberías analizar despacio el Padre Nuestro. Y mira, claro que los cristianos tenemos peticiones para nuestro Dios, peticiones, pero todas son espirituales. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Revisa por qué estás orando, revisa cuáles son tus oraciones. Revisa cuáles son las cosas que te afanan. Revisa cuáles son las cosas que hoy te dan miedo. Revisa cuáles son las cosas que te hacen preocuparte. Y mira, si te preocupa más el no tener de comer que el cometer un pecado, es porque andas en la carne. Si no te preocupa el no pecar, si no te preocupa el caminar en santidad, si no te preocupa las tentaciones que el Señor va a hacer, no estás pensando en lo espiritual, mi hermano. Y la vida cristiana es pensar en lo espiritual. Otra vez regresamos a Romanos 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y dice, el ocuparse de la carne
El estar preocupado por las cosas carnales te llevará a la muerte, al infierno. Sin embargo, el preocuparse y ocuparse por las cosas del Espíritu te va a llevar a la vida eterna, al cielo. Solamente examina tus oraciones. Ellos te dicen en dónde estás parado. Y por el amor de Dios, busca lo espiritual. Moisés le dijo un día al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo hoy en el día, Señor, no me lleves a ningún lado. ¿De qué sirve el trabajo? ¿De qué sirve la escuela? ¿De qué sirve la salud, la enfermedad? Te queremos a ti. Pide por la presencia de Dios en tu vida. Pide por la santidad de Dios en tu vida. Pide porque te libre del pecado. Pide porque te libre de las tentaciones. Pide por el reino de Dios aquí. Pide por el Espíritu Santo en tu vida. Pide por lo espiritual, mi hermano. Ojalá y hayas entendido el tema de hoy. Es muy importante para la vida del cristiano. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves si mi Dios así lo permite. XEMR